Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, estamos ya aquí conectados, listos para llevar a cabo nuestra sesión referente a las complicaciones agudas de la diabetes mellitus y vamos a dar un tiempo como es costumbre para que todos ustedes se puedan conectar, estén atentos a lo que vamos a comentar aquí esta noche y también para enviarles un saludo cordial a todos ustedes que se conectan cada vez que hacemos estas sesiones y me acompañan en los temas que platicamos aquí. Entonces, pues bueno, vamos a dar unos momentos para poder platicar con todos ustedes. Les cuento que estaremos subiendo estos posts a nuestro canal de YouTube y estaremos subiendo estos posts también a nuestras redes sociales. Además, pueden escucharlo en los podcasts que subimos a Spotify. Entonces, vamos a continuar con nuestra sesión. Gracias a todos ustedes que ya veo que se empiezan a conectar y como les comentaba vamos a hablar de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, los mitos, las realidades y las preguntas y dudas que ustedes puedan tener al respecto. Y bueno, pues ya tengo aquí listo toda la información para poder platicar. Me han hecho llegar preguntas, me han hecho llegar algunos comentarios, me han hecho llegar sugerencias de temas. Prácticamente hoy vamos a platicar de algunos puntos importantes. No vamos a hablar de todas porque pues nos llevaría mucho tiempo poder platicar de cada una de ellas, pero vamos a hablar de 5 principalmente. Vamos a hablar de las enfermedades de los vasos sanguíneos y del corazón. Vamos a hablar de la enfermedad renal crónica. Vamos a platicar de la enfermedad de los ojos y de la retina, de las enfermedades de los pies y de la disfunción sexual en los hombres. Entonces, estos son los 5 puntos que vamos a tratar esta noche. Son los 5 puntos que vamos a platicar con todos ustedes. Veo que inclusive se están conectando aquí colegas míos. Les agradezco mucho a los doctores que también están uniéndose a esta sesión. Y por supuesto, sus comentarios serán muy valiosos si es que quieren a los pacientes con diabetes mellitus. Quiero hacerles saber que estas enfermedades se dan principalmente por el descontrol metabólico a largo plazo. Es decir, por la glucosa alta de manera permanente en los pacientes con diabetes. Entonces, estas situaciones o estas complicaciones se dan principalmente por el descontrol de la glucosa a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Recuerden que el nivel normal de glucosa es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Los pacientes que están entre 101 y 125 miligramos por decilitro en ayuno se consideran como intolerantes a los carbohidratos. Y los pacientes que están por arriba de 126 miligramos por decilitro en ayuno con 2 o más determinaciones se consideran ya como pacientes diabéticos. Entonces, aquellos pacientes que están arriba de 126 miligramos y hacia arriba en el rango que ustedes quieran, 200, 250 o 300 y de manera permanente permanecen en esos niveles o en esos rangos, entonces se consideran como pacientes descontrolados, se consideran como pacientes que tienen un descontrol metabólico y que pueden generar complicaciones crónicas. Entonces, dicho esto y bajo este contexto, hay complicaciones que se presentan en este tipo de pacientes. Y una de las complicaciones que vamos a platicar en este momento son las complicaciones relacionadas a las enfermedades de los vasos sanguíneos y a las enfermedades del corazón. Las personas diabéticas tienen un riesgo muy alto de padecer enfermedades cardiovasculares e incluso enfermedades cerebrovasculares. El infarto agudo al miocardio o el infarto del corazón y el derrame cerebral en términos coloquiales son las principales causas de mortalidad en este tipo de pacientes, en los pacientes con diabetes descontrolados. Y aquí es importante mencionar que las enfermedades de las arterias coronarias, es decir, de las arterias que están en el corazón, es la forma más común de enfermedades cardíacas en los pacientes diabéticos. Y esto se produce porque justamente estos vasos se endurecen, se calcifican, se obstruyen y esto es por depósito de colesterol, de grasa, de triglicéridos, como comúnmente le llama la gente, de grasa en los vasos sanguíneos. Médicamente son el colesterol y los triglicéridos los que se depositan en el interior de estos vasos y disminuyen el calibre. Se hace una disminución importante del diámetro interior del vaso sanguíneo, lo que condiciona a disminución del flujo sanguíneo. Esta disminución del flujo sanguíneo puede condicionar a disminución de la demanda de sangre en el corazón y eso se conoce como angina de pecho, cuando la obstrucción es parcial y de manera temporal. Pero también es importante mencionar que se pueden obstruir de manera permanente
y esta disminución de flujo o flujo nulo a un tejido se considera ya como la posibilidad de poder presentar un infarto agudo al miocardio. Es importante también señalarte que el paso de sangre en el vaso sanguíneo puede generar o condicionar al desprendimiento de una placa de ateroma de algún lugar o de algún vaso sanguíneo. Este ateroma viajar en el torrente sanguíneo y en algún paso o en algún lugar ya no poder pasar. Obstruye por completo el vaso sanguíneo y ahí es cuando se presentan los infartos. Entonces es muy importante estar al pendiente de este tipo de complicaciones. ¿Cómo podemos evitarlo? Lo podemos evitar de diferentes maneras. Principalmente controlar la glucosa. Controlando la glucosa en sangre podemos disminuir o prevenir este tipo de complicaciones. Idealmente los pacientes diabéticos deben de tener una glucosa menor a 140 miligramos por decilitro. Si tienen este rango y permanecen constantemente dentro de este rango, van a evitar y van a minimizar de manera importante la posibilidad de complicaciones. También importante mencionarles que no solo el nivel de glucosa es el que nos da un parámetro de control. También existe un estudio que se llama hemoglobina glucosilada que se mide en un porcentaje y este porcentaje en menos del 7% puede hablarnos de un control metabólico adecuado de un paciente diabético. Es más, inclusive hay algunas guías o algunos estudios científicos que nos dice que la glucosa debe de estar en menos del la hemoglobina glucosilada debe de estar en menos de 6%. Y es importante mencionar que el control debe de realizarse por lo menos cada 6 meses del valor de hemoglobina glucosilada, manteniendo un control de menos del 6% y haciéndolo 2 veces al año, podemos estar seguros que nuestro nivel de glucosa es adecuado. También es importante hacer mención que tenemos que vigilar el peso de la persona o tenemos que vigilar nuestro peso si es que somos diabéticos. Nuestro peso es muy importante poder mantenerlo en un rango de normalidad. Un índice de masa corporal menor al 25% nos habla de un control adecuado. 24.99 dice la fórmula matemática, pero en realidad todo aquel paciente que se encuentra en menos de 25 se considera en un peso normal. Los que se encuentran entre 25 y 30 se consideran en sobrepeso y los que están arriba del 30% hablamos ya de diferentes grados de obesidad, que va de tipo 1, tipo 2, tipo 3 e inclusive obesidad mórbida. Entonces tengan en cuenta que el control del peso es una de las metas más importantes para poder disminuir las complicaciones agudas o las complicaciones crónicas de un paciente con diabetes mellitus. Importante mencionar que para el control de peso se requiere realizar semanalmente ejercicio aeróbico, es decir, caminar o realizar actividad física que favorezca a un mejor bombeo de sangre a todos los tejidos. Ejercicio de por lo menos 30 minutos, ejercicio aeróbico que aumente nuestra frecuencia cardíaca y que favorezca a un adecuado intercambio de sangre en nuestros tejidos. También es importante poder realizar chequeos del perfil de lípidos y de colesterol, principalmente de las fracciones de baja densidad y de muy baja densidad del colesterol, lo que conocemos como colesterol malo. Entonces es muy importante poder mantener un nivel adecuado de colesterol en sangre, porque recuerden que estos colesterol y estos triglicéridos se depositan en los vasos sanguíneos en su interior y disminuyen el calibre del vaso, aumentando así la posibilidad de disminución del flujo sanguíneo, incluso de complicaciones cardiovasculares. Y también es súper importante poder monitorear y mantener una presión arterial adecuada. El valor normal de la presión arterial debe de ser de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Las guías americanas del control de la presión arterial dicen que todo aquel paciente que tiene 120 sobre 80 milímetros de mercurio se puede considerar con cierto grado de presión arterial alta. Por lo tanto, si encontramos a un paciente que persistentemente tiene presión arterial alta, independientemente de la cifra, va a generar una condición de daño a mediano y a largo plazo.
Es por eso importante y fundamental mantener una presión arterial normal. Esto nos va a repercutir en el funcionamiento de los riñones. Es muy importante y crítico mantener un nivel de glucosa normal y mantener una presión arterial normal o lo más cercana al rango normal. Además de mantener colesterol y triglicéridos dentro de rangos normales, porque si esto no sucede podemos empezar con complicaciones y generar alteraciones que nos van a llevar a daño en diferentes órganos. Importante también, si ustedes tienen un hábito tabáquico, hay que eliminarlo. El cigarro es uno de los factores que condicionan a daño vascular en los pacientes con diabetes y también en los pacientes no diabéticos. Es un factor de riesgo muy importante y crítico para poder generar complicaciones en diferentes órganos y tejidos. Y bueno, también dicho sea de paso, hay que tratar de estar tranquilos y disminuir el estrés, porque también el estrés es un factor de riesgo que es un condicionante para daño vascular. Entonces, bueno, platicamos ahora de la parte de enfermedades de los vasos sanguíneos y del corazón. Vamos a pasar al segundo punto que me han comentado, que les interesa saber qué es la enfermedad renal crónica. Es muy importante mencionarles que se estima que aproximadamente el 30% de las personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen o pueden presentar enfermedad renal crónica en sus diferentes estadios. La enfermedad renal crónica la diagnosticamos cuando existe una disminución de la tasa de filtrado glomerular que condiciona a cúmulo de ciertos productos de desecho, como son la creatinina, el ácido úrico y la urea. Y esta enfermedad renal crónica en los pacientes diabéticos aumenta con el envejecimiento y es por lo tanto una de las complicaciones más frecuentes del paciente diabético. La enfermedad renal crónica se puede controlar mediante dos parámetros principalmente. Uno es la medición de la tasa del filtrado glomerular, como les comentaba, y se considera normal cuando esta es mayor a 90 mililitros minuto. Esa es la condición normal. Si ustedes quieren saber su tasa de filtrado glomerular, contáctenme y les puedo decir cómo podemos obtenerla de manera muy sencilla. 2 es la albúmina eliminada por la orina. Ya sé que se considera normal que menos de 30 miligramos por gramo de creatinina puedan estar presentes en la orina. También, si ustedes quieren saber específicamente de este tema, pueden contactarme. Se solicita un estudio de sangre que pues no requiere consulta, no requiere ninguna actividad, simplemente que ustedes vayan al laboratorio a sacarse una química sanguínea y en cuanto ustedes vayan al laboratorio les toman su muestra y con el reporte pueden contactarme y les puedo decir cómo están sus riñones funcionando. No se preocupen por eso, es algo muy sencillo y que podamos hacer de manera muy fácil. La enfermedad renal crónica entonces se correlaciona con un aumento de la enfermedad cardiovascular, con el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Y también es importante mencionar que la presencia de enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de que la glucosa baje, las famosas hipoglucemias. Pueden acompañarse principalmente los síntomas de la hipoglucemia, de mareo, sudoración e incluso pérdida del conocimiento. Entonces, tengan muy en cuenta que un paciente diabético puede generar enfermedad renal crónica y complicarse con algunas situaciones agregadas como puede ser la hipoglucemia. Y también tengan en cuenta, por favor, que pueden obtener su función renal de manera muy sencilla, haciéndose una química sanguínea. Y con esa química sanguínea de 4 elementos podemos determinar su función renal. Ok, entonces, hablábamos entonces de la enfermedad renal crónica. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad renal crónica en un paciente diabético? Pues volvemos a lo mismo, controlando su glucosa y controlando su hemoglobina glucosilada. Hay medicamentos que pueden de alguna manera frenar el daño ya ocasionado por la diabetes o enlentecer este proceso de progresión. La idea aquí es minimizar el riesgo de progresión y controlar al paciente diabético para que sus riñones puedan seguir funcionando de manera normal a pesar del daño que ya tienen. Si bien no vamos a retroceder en la progresión del daño renal, sí podemos detener o parar de alguna manera esta progresión y tratar de que funcionen de la mejor manera posible. Ok, entonces, dicho esto, es muy importante mencionarles que también existen complicaciones en los ojos y en la retina. Con el tiempo la diabetes puede afectar la capa más sensible e importante del ojo, que es la retina,
y la retina justamente se sitúa en la parte posterior del ojo y lo que nos permite es ver la luz y los colores. Hablamos entonces de retinopatía cuando se produce un daño específico a esta parte del ojo que es la retina. Tenemos estimación que un 20% de las personas con diabetes pueden padecer retinopatía o enfermedad de la retina y el 95% de las personas con diabetes mellitus tipo 2 que tienen más de 25 años de evolución van a tener cierto grado de afección en la retina o de afección ocular. Y tenemos aquí dos tipos de enfermedad. La retinopatía diabética proliferativa, que es una complicación más frecuente que cualquiera de las otras enfermedades que se presentan en el ojo en el paciente diabético, y aquí se presentan nuevos vasos, pequeños nuevos vasos sanguíneos que son débiles en su superficie y se pueden romper y derramar sangre en el ojo, produciendo pérdida de la visión. Pero también tenemos otra situación que es importante, que se llama edema de la mácula, y aquí la parte central de la retina puede inflamarse y puede provocar ceguera en el paciente diabético. Entonces, es muy importante poder determinar cómo se puede prevenir este daño a la retina. Volvemos a lo mismo, controlando la glucosa, controlando su cifra de glucosa en sangre y controlando también la hemoglobina glucosilada, que esto se da de manera secundaria. Si yo tengo controlada mi glucosa en el día a día, voy a tener controlada mi hemoglobina glucosilada. Y esto también lo hacemos de manera rutinaria al revisar a un paciente diabético, vigilando y revisando, explorando su fondo de ojo. Importante señalar que los pacientes diabéticos por lo menos deben de tener una valoración al año para poder descartar problemas en la retina. Ok, vamos a otra enfermedad o a otra complicación crónica del paciente diabético, y esta es la enfermedad en los pies o pie diabético. Y esto se da por la diabetes mal controlada. Puede lesionar los nervios de las extremidades inferiores a lo largo de los años, y esto lo conocemos como neuropatía diabética. Con el tiempo la circulación de las piernas y de los pies también se ve afectada, y esto lo llamamos arteriopatía periférica o vasculopatía periférica. Muy a menudo suceden ambos problemas, tanto la neuropatía como la enfermedad de los vasos en las extremidades, y aquí el punto es que la persona o el paciente va perdiendo sensibilidad de la piel, sensibilidad de los nervios, y esto puede generar lesiones, principalmente por el uso de calzado ajustado, por el uso de calzado que fricciona en alguna parte de la extremidad o incluso por cortarse las uñas de manera inadecuada. Eso puede generar lesiones, úlceras, que a su vez van complicándose, se pueden infectar, disminuyen el flujo sanguíneo y eso genera el famoso pie diabético. Si estas lesiones pasan desapercibidas, no se tratan a tiempo y generan infección, pueden llegar a la amputación, que eso es la complicación más grave de un pie diabético. ¿Qué precauciones deben de tener entonces los pacientes diabéticos? Pues es recomendable que establezcan una rutina de limpieza y de cuidado de sus extremidades. Hay que lavarse los pies con un jabón de pH neutro y secarlos de manera cuidadosa. Usar algún tipo de loción hidratante para los tobillos y los pies, retirando el exceso y sin ponerla entre los dedos porque pueden causar infecciones por hongos. Es importante también poder utilizar un espejo que pueda ser portátil de plástico para poder inspeccionar la planta de los pies y estar seguros que no existe ninguna lesión. No hay que cortar las uñas demasiado largas, incluso es recomendable poder asistir a un podólogo o a un experto en los pies para que corte las uñas de manera correcta. Y también comprobar de manera regular la temperatura de los pies, que no estén fríos o que no estén muy rojos, porque eso nos podría hablar de alguna alteración de la circulación sanguínea. También importante mencionar que los pacientes diabéticos deben de utilizar zapatos por lo menos medio número más grande para evitar fricción en algunas áreas y esto genere algún tipo de úlcera, y también usar de manera importante calzado y calcetines que no tengan resortes o costuras para que no puedan lesionar alguna área de la extremidad. Importante entonces también mencionar que los pacientes diabéticos deben de utilizar calcetines y calzado especial para poder prevenir este tipo de lesiones y vigilarlos de manera constante. Es importante también que los pacientes diabéticos puedan levantar los pies cuando estén sentados o acostados para poder favorecer un mejor flujo sanguíneo de la extremidad y dormir con calcetines si nota frío en los pies.
Hay que mover los dedos de los pies varias veces para mejorar la circulación. ¿En qué momento es importante poder acudir al médico? Cuando se note inflamación, que estén calientes, que estén muy fríos, que estén enrojecidos o que tengan dolor de la una o de ambas piernas. Entonces, pues estos son los cuidados que deben de tener en un paciente con pie diabético. Y bueno, el último tema que me hicieron favor de comentarme para poder platicar al respecto es la disfunción sexual en el hombre. Ya que es importante mencionarles que la testosterona baja es común en los hombres con diabetes mellitus tipo 2, cuyos síntomas pueden incluir los siguientes. 1. Disfunción eréctil. 2. Interés disminuido en el tema de la sexualidad o disminución de la libido. Masa magra reducida en el cuerpo. Disminución del ánimo o tristeza y la falta de energía o la falta de actividad. Importante comentarles que más o menos entre el 35 y el 45% de los hombres presentan problemas de erección, de los hombres diabéticos. Y se ha demostrado que esta alteración de las erecciones tiene una carga negativa en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, por eso es algo muy importante poder tratarlo a tiempo y poder externarlo en las consultas médicas para favorecer en la calidad de vida de los pacientes hombres. Puede ser también una señal temprana de aparición de enfermedades cardiovasculares. Recuerden que los vasos sanguíneos del pene son vasos pequeños y esto puede hablarnos de alguna aparición temprana de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿esto cómo se puede mejorar? Pues el tratamiento sustitutivo con testosterona puede ser una opción, pero recuerden no automedicarse, ya que esto no siempre da los resultados esperados y debe de ser prescrito por un profesional de la salud. No se automediquen y no se inyecten testosterona, ya que muchas veces puede generar alteraciones y complicaciones. Actualmente tenemos fármacos que pueden funcionar de mejor manera que la testosterona, que tienen menos efectos secundarios y que funcionan muy bien para poder controlar las alteraciones de la libido y de la disfunción sexual en el paciente con diabetes. Entonces, estos son los 5 puntos que les tengo. Es un compilado de dudas que me hicieron llegar. Lo hice en un formato hoy diferente, no de pregunta, porque me gustaría poder tener una interacción más directa con ustedes y poder leer aquí todas sus dudas y preguntas. Todo esto que ustedes ven aquí y que ustedes escuchan aquí en esta sesión lo van a poder revisar más adelante en nuestro foro de Facebook Live, en nuestra página de Facebook, en nuestras redes sociales, en YouTube y también en nuestra página de Spotify por medio del podcast. Entonces voy a empezar a leer los comentarios que aquí me están escribiendo. Gracias a todos por conectarse. Voy a empezar a leer aquí lo que me están escribiendo. Ok, me preguntan, ¿por qué cuando se toma la pastilla metformina de 850 miligramos, media pastilla cada 12 horas, se siente uno como mareado con ganas de volver el estómago y mucho sueño? Esta es una muy buena pregunta. Miren, les cuento, la metformina es el fármaco de elección de primera línea para el tratamiento del paciente diabético. Realmente la metformina se puede mezclar con cualquier tratamiento hipoglucemiante del paciente diabético, ya sea con fármacos tomados vía oral o con fármacos inyectados, como los agonistas del receptor de GLP-1 o incluso las insulinas. Entonces, digamos, la metformina es el estándar de oro del tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus. Entonces, muchas veces la metformina puede generar algunos eventos secundarios a su uso, que la mayoría son transitorios y duran de 2 a 3 días, no más. Y principalmente las molestias o los eventos adversos relacionados al uso de la metformina son de tipo gastrointestinal. Puede generar diarrea, puede generar sensación de inflamación o de distensión e incluso puede generar náuseas o mareo. Estos eventos adversos se eliminan 2 o 3 días después del tratamiento. Entonces son efectos adversos transitorios y que pues prácticamente desaparecen después de algunos días de tomar la metformina. Hay pacientes que están con 500 miligramos, hay pacientes que están con 850, hay pacientes que están incluso con 1 gramo. Pero les reitero, estos eventos adversos son transitorios. También es importante mencionar que la metformina
favorece a que se produzca en el páncreas a mayor cantidad de insulina. Ese es el efecto, digamos, en términos generales de la metformina. Tiene un impacto también en el control de peso y favorece a que la insulina tenga un mejor efecto en los tejidos del cuerpo. También mencionar que regularmente maneja ciertos grados de glucosa o está digamos, con cierto grado o cierto nivel de glucosa. Al tomar la metformina disminuimos este nivel de glucosa en sangre. Eso también nos puede generar este tipo de molestias porque la glucosa puede llegar a bajar a 70 o a 80 miligramos por decilitro. Entonces, esta disminución abrupta del nivel de glucosa en sangre puede generar este tipo de sensaciones, pero insisto, estas sensaciones son pasajeras, no duran más de 2 o 3 días. ¿Vale? Muy bien, voy a seguir leyendo aquí sus preguntas. Ok, aquí me hacen una pregunta y dice, ¿un coma diabético por qué se presenta? Miren, las complicaciones de la diabetes se dividen en dos, complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas es cuando los pacientes tienen niveles de glucosa elevadísimos, muy elevados, 600, 700, 800 miligramos por decilitro. Este nivel de glucosa en sangre provoca deshidratación excesiva, se sale el agua de la célula y genera salida de líquido. Se llama cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar no cetósico. La cetoacidosis diabética pues es justo el aumento de la producción de cetonas en el cuerpo. En términos coloquiales y generales les estoy comentando esto. Entonces, estas dos complicaciones son complicaciones agudas, se tienen que tratar en ese momento en el hospital, en un área de urgencias. Entonces, ahí es cuando hablan de manera general y de manera coloquial como un coma diabético. Son aquellas situaciones o circunstancias en donde la glucosa está muy alta, el paciente está deshidratado y el paciente tiene que ser tratado en ese momento. Si no se trata en ese momento, su vida corre peligro. Eso es lo que se conoce como un coma diabético. Y se presenta por un descontrol metabólico en donde la glucosa sube de manera abrupta a niveles de 600, 700 u 800 miligramos por decilitro, o inclusive yo he visto casos en donde sube más. Hay pacientes que con 500 ya empiezan a presentar síntomas, entonces es súper importante que los pacientes tengan un control metabólico adecuado y su glucosa siempre esté lo más cercana a 140 miligramos por decilitro. Muy bien, bueno, sigo aquí leyendo sus preguntas, no sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario. Voy a seguir aquí a la espera de sus comentarios para poder contestar todas sus preguntas. Y mientras les puedo comentar que vamos a estar teniendo este tipo de sesiones como es costumbre. Regularmente las hacemos cada 2 semanas con los temas que ustedes me hacen llegar. Me han hecho llegar temas relacionados a depresión, temas relacionados a hemorroides, temas relacionados a úlcera gástrica, temas relacionados a gastritis. Todos estos temas los vamos a estar platicando en las próximas sesiones para que ustedes también me sigan haciendo llegar sus sugerencias de temas que quieren que platiquemos y también me hagan llegar todas sus dudas o preguntas. Recuerden que todas estas sesiones las vamos a estar teniendo en Facebook, se van a quedar ahí para que ustedes las puedan revisar, las puedan volver a ver, las puedan compartir y también en mi canal de YouTube y en Spotify en forma de podcast para que las puedan escuchar. Y bueno, aquí me hacen otras preguntas que voy a poder también leer. ¿Cuántos tipos de insulina hay? Bueno, en realidad hay diferentes tipos de insulina. Las que utilizamos hoy se llaman insulinas análogas. Las utilizamos de manera común, son insulinas que tienen un perfil muy adecuado. Son insulinas que hoy se utilizan una vez al día y son insulinas que funcionan de manera muy adecuada. Existen algunas otras insulinas que son insulinas de acción intermedia o insulinas de acción rápida. Pero bueno, estas insulinas cada vez las utilizamos menos, las utilizamos en ciertas circunstancias en donde queremos ya realmente llevar al paciente a una corrección rápida de la glucosa o queremos llevar al paciente a un mejor nivel glucémico, que digamos es el objetivo de todas las insulinas, pero las dividimos por su tiempo de acción y las dividimos también por el proceso por el cual son producidas. Entonces hoy tenemos insulinas basales e insulinas rápidas o insulinas intermedias, pero en realidad digamos que las que se utilizan para controlar a un paciente diabético de manera rutinaria en un medio extra hospitalario son las insulinas basales que tienen un efecto de 24 horas.
Ok, gracias por sus comentarios. Y dice también aquí en relación a la pregunta anterior, y cuando pasan esos 3 días y siguen los síntomas, ¿qué se puede hacer o qué tipo de estudios se tienen que realizar para saber si uno es diabético? Ok, bueno, el diagnóstico de diabetes se realiza por medio de una toma de muestra de sangre en la vena. Se pide una química sanguínea en ayuno, con 8 horas de ayuno, y si el nivel de glucosa es más de 126 miligramos por decilitro en 2 tomas diferentes, en días diferentes, se puede hacer el diagnóstico de diabetes. Aunque también podemos medir algo que se llama hemoglobina glucosilada. Si este valor de hemoglobina glucosilada, que es porcentual, está arriba del 6%, podemos tener algún dato de probable diagnóstico de diabetes. Entonces aquí lo que te sugiero, Patito, es que podamos ver en específico tu caso, porque aquí me dices que cuando estos 3 días pasan y siguen los síntomas, ¿qué se puede hacer o qué tipo de estudios se tienen que realizar para saber si uno es diabético o no? La metformina también se puede utilizar en algunas otras indicaciones, pero es importante también mencionarles que la metformina se usa a veces en monoterapia, es decir, solo la metformina como tratamiento del paciente diabético. Entonces hay que revisar qué metformina estás tomando, qué marca, y sobre todo revisar tus niveles de glucosa en sangre para ver si es la metformina que tú necesitas o requieres otro tipo de tratamiento. Si quieres, te invito a que me escribas por WhatsApp o me escribas por el Facebook para poder determinar qué es lo que está sucediendo específicamente contigo, y con todo gusto te orientaré. Ok, muy bien. Ok, ya que como comentó es hereditaria. Ok, sí, miren, no quiere decir que si mi papá es diabético yo voy a ser diabético, o que si mi mamá es diabética yo voy a ser diabético. En realidad, la diabetes tiene una carga genética importante y es uno de los factores de riesgo, pero no está asociada a que si en mi familia todos son diabéticos yo voy a ser diabético. En realidad lo que sucede y lo que pasa es que hay muchos factores de riesgo, como lo es el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, la dieta, la falta de actividad física, en fin, hay diferentes tipos de actividades o diferentes tipos de hábitos que hoy han determinado que la diabetes mellitus tipo 2 esté presente de manera frecuente por los estilos o las actividades que tenemos en el día a día. Si yo soy obeso o tengo sobrepeso, si fumo, si me alimento mal, si tengo mucho estrés, si en mi familia hay una carga genética, entonces créanlo que voy a tener muchos factores de riesgo que probablemente en algún momento me puedan detonar como diabético. ¿Ok? Ok. Me preguntan también aquí, Lorena Montes, gracias por tu comentario. ¿Cómo puedo saber si me están administrando la cantidad adecuada de insulina? ¿Hay alguna manera de calcularlo? Mira, aquí lo importante es que tú estés controlada, es decir, que tu glucosa sea menos de 140 miligramos por decilitro de manera general, aunque recuerda que esta glucosa puede subir después de comer, pero tiene que regresar a un nivel menor a 140 miligramos por decilitro. Y tu hemoglobina glucosilada esté en menos del 6% o por mucho en 6%. Si esto lo logramos, quiere decir que tú estás siendo bien tratada y que la cantidad de insulina que te estás aplicando es la correcta. En caso de que tu glucosa esté en más de 140 miligramos por decilitro en ayuno y tengas hemoglobina glicosilada arriba del 6%, quiere decir que no está siendo controlada y que requieres un ajuste en las dosis de insulina. Muy bien, miren, gracias por todas sus preguntas. Si a causa de la diabetes la persona tiene acantosis, para eso la persona tiene que llevar un tratamiento. Ok, empecemos por definir qué es la acantosis nigricans. La acantosis nigricans es las manchas que se generan en el cuello que son más pigmentadas del color de la piel normal. Se pueden presentar en el cuello, se pueden presentar en los codos, se pueden presentar en las rodillas. Eso es la definición de acantosis nigricans. La pregunta es, si a causa de la diabetes la persona tiene acantosis, para eso la persona tiene que llevar un tratamiento. Esto es un factor de riesgo. Esto nos habla de resistencia a la insulina. Y muy probablemente la paciente o el paciente que refieres que tenga acantosis nigricans va a generar diabetes en algún momento si no modifica sus hábitos y su estilo de vida. Entonces, la acantosis nigricans es un signo que puede presentarse en los pacientes que son propensos a generar diabetes por un tema de resistencia a la insulina. Si existe la acantosis nigricans,
sería muy importante la modificación de los hábitos, del estilo de vida y el monitoreo constante por lo menos 2 veces al año de la glucosa y de la hemoglobina glicosilada. Si esto genera una alteración en el nivel de glucosa, sí requerirá tratamiento. Ok. ¿Por qué sin ser diabética, al sentirse un poco mal, visión un poco borrosa y cansancio, al comer un chocolate se sienten mejor? Ok, bueno, Alice, aquí es un punto importante que tú mencionas. A veces la glucosa baja. La glucosa se va a menos de 70 miligramos por decilitro. Entonces, muchas veces cuando esta glucosa baja, se considera como hipoglucemia. Si tú comes un chocolate y este nivel de glucosa regresa a sus rangos normales, que son entre 70 y 100, dejas de tener esta sensación y ya te sientes mejor porque tu glucosa está dentro de un rango normal. Pero ojo, hay que tener en cuenta que muchas veces, si una persona es diabética y come un chocolate, la glucosa se puede ir mucho más arriba y eso también hacerla sentir mal. En este caso tú me dices, ¿por qué sin ser diabética, al sentir un poco mal, visión un poco borrosa y cansancio, al comer un chocolate se siente mejor? Porque seguramente tu glucosa baja y al comer el chocolate tu glucosa regresa a un rango normal. Esa es la razón por la cual ahí ya te podrías sentir bien. Ok, aquí hay una pregunta también muy importante y muy buena. Gracias, Héctor, por tu comentario. ¿Cuáles son los primeros síntomas de la diabetes? En medicina decimos que son 4 P's. P de polidipsia, P de poliuria, P de polifagia y P de pérdida de peso. Polidipsia, mucha sed. Poliuria, muchas veces yendo al baño, constantes, repetidas. Polifagia, mucha hambre. Y la última, pérdida de peso. Entonces, si ustedes tienen mucha sed, mucha hambre, van muchas veces al baño y están perdiendo peso, ojo, pueden ser los síntomas iniciales de diabetes. Muy bien, a ver, dice Vivi, buenas tardes, una pregunta, ¿con qué estudio o cómo puedo hacer para detectar la diabetes? Ya que mi papá bajó de peso demasiado y fue muy rápido que bajó, pero no se quiere realizar un estudio para saber si la tiene. Ok, les comentaba, los estudios para poder diagnosticar la diabetes por medio del laboratorio es mediante una química sanguínea que nos mida glucosa en ayuno. Si esta está por arriba de 126 miligramos por decilitro, podemos hacer el diagnóstico de diabetes. Hay otro estudio que se llama hemoglobina glucosilada. Este se mide en porcentaje y si está arriba del 6% podemos hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Obviamente, aquí tú me estás comentando una de las P's que acabamos de mencionar, la pérdida de peso. Recuerden, muchas ganas de orinar, mucha hambre, pérdida de peso y mucha sed. Esas son las P's que llamamos los médicos para poder hacer el diagnóstico clínico de diabetes: polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Entonces, ojo con esos síntomas. Si clínicamente tienen esos síntomas, podemos pensar en un factor de riesgo para diabetes. Lo confirmamos por el laboratorio con la química sanguínea y con la hemoglobina glucosilada. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Los saludo a todos con mucho gusto. Naye, Carla, Yes, Alan, Braulio, Miguel, Héctor, Patito, Alex, Jair, Guillermo, Carmen, Marlene, Adi, Marco, Sandra, Lore, Guillermo, Rodrigo, Paco, Sandra, Alice, Víctor, Caro, Vivi. Gracias a todos ustedes por conectarse. Si tienen más preguntas, por favor, háganmelas llegar aquí las voy a estar leyendo. Gracias por sus likes que me están aquí dando. Les invito a poder compartir esta transmisión. Les invito a poder darles like para que obviamente toda esta información llegue a la gente, la pueda entender bien y cuide su salud, cuide su nivel de glucosa, cuide esos factores de riesgo y se mantenga más saludable. Recuerden que el objetivo de estas sesiones es platicar, que ustedes sepan, que ustedes identifiquen todos estos factores de riesgo, transmitan esta información
y cada vez tengamos una población más sana, con menos factores de riesgo. Un granito de arena puede hacer la diferencia para una persona, entonces transmitan esta información, compártanla por favor. Vean el canal de YouTube, ahí hay muchos más temas, ahí hay mucho más información que puede ser de mucha ayuda también para ustedes. Denle like, suscríbanse para que les llegue cuando subamos un nuevo video. Vayan a mi canal de Spotify para que puedan descargar los podcasts y los puedan escuchar. Y también compartan estas publicaciones de las redes sociales que tenemos también. Cada 2 semanas subimos un tema de interés de acuerdo a las sugerencias que todos ustedes me hacen. Aquí miren, tengo más preguntas. Que le administraron insulina y su rango bajó hasta 40 miligramos por decilitro. ¿Qué es recomendable para subirla? Bueno, aquí si es en hospital se utilizan diferentes tratamientos. Se puede utilizar glucosa al 50% para subir el nivel de glucosa, eso es intravenoso. Pero bueno, si bajó la glucosa hasta ese rango, aquí lo importante es poder consumir alimentos dulces para que pueda nuevamente subir el nivel de glucosa a un rango de normalidad que es entre 70 y 100 miligramos por decilitro. 40 miligramos por decilitro se considera como hipoglucemia y es una situación de mucho riesgo y de gravedad que puede generar complicaciones. Recuerden que el cerebro se nutre principalmente de glucosa, entonces si no tenemos glucosa, y además no nada más el cerebro, el resto de tejidos, si no tenemos glucosa podemos tener complicaciones. Pero el primero que sufre o el primero que se desconecta es el cerebro y es el que más complicaciones puede tener. Entonces un rango de 40 miligramos por decilitro es una urgencia. En ese momento hay que hablarle a su médico o hay que hablar al 911 para poder pedir ayuda médica y que se restablezca nuevamente el valor normal de glucosa. ¿Qué es recomendable para subirla? En casa, consumir alimentos dulces, ¿vale? Gracias Daniel, Viridiana, Vivi nuevamente. Aquí hay otra pregunta. ¿Un diabético puede presentar hipoglucemia o son enfermedades diferentes? Sí, claro, un diabético puede presentar hipoglucemia. De hecho, son las complicaciones agudas del diabético. Los diabéticos cuando exceden o están maltratados, no maltratados juntos, sino maltratados de su tratamiento farmacológico, están pasados de dosis, pueden generar hipoglucemia. O un paciente diabético que no come, pero toma su medicamento, puede generar hipoglucemia. Entonces, por eso es bien importante que los pacientes diabéticos consuman sus alimentos en las horas que les corresponde. Se dice que los pacientes diabéticos deben de tener 5 comidas. Comida, desayuno y cena, y una colación entre el desayuno y la comida, y una colación entre la comida y la cena. E incluso pueden tener una colación si están despiertos ya muy tarde después de la cena. Es por eso muy importante que los diabéticos se chequen, que tengan su glucómetro para poder estarse revisando en sus deditos su nivel de glucosa. Hoy ya tenemos dispositivos que se colocan en el brazo y con su celular pueden medir, con pasar el celular en el brazo, pueden medir su nivel de glucosa de manera inmediata en sangre. Y estos dispositivos se sincronizan con el teléfono. Entonces estos dispositivos pueden medir en tiempo real el nivel de glucosa en sangre. Es por eso muy importante que el diabético debe de estar midiéndose para no exceder su nivel, pero también para no bajar, porque el paciente diabético sí puede presentar hipoglucemia. Gracias Lili por conectarte. A ver, aquí tengo otras preguntas. Gracias de verdad por todas sus preguntas. Mi mamá tuvo un microinfarto de ojo debido a una subida de glucosa. ¿Hay posibilidad de que pierda la visibilidad total de su ojo? Miren, esto es una de las complicaciones. A largo plazo, si un paciente tiene descontrol de su glucosa, los primeros que se dañan son los vasos más chiquititos, los vasos más pequeños. ¿Y estos vasos dónde creen que se encuentran? En los ojos, en el corazón y en los riñones. Entonces es por eso fundamental poder controlar a la brevedad posible, lo más rápido posible, el nivel de glucosa. ¿Por qué? Porque de esta manera disminuimos el factor de riesgo para poder presentar complicaciones crónicas, como ya les comenté, la retinopatía. Entonces, respondiendo específicamente a la pregunta, si hay un mejor control metabólico, disminuye el factor de riesgo de presentar ceguera. Pero si este valor de glucosa es persistentemente alto y sigue alto, sí hay un riesgo importante de poder presentar ceguera. Obviamente esta disminución de la visibilidad regularmente es gradual, va disminuyendo progresivamente, pero sí hay algunas situaciones en donde existen algunas disminuciones del flujo de manera total y abrupta que pueden generar ceguera en muy poco tiempo.
¿vale? Ok, muy bien. Gracias, Alice, por tu comentario para hablar de las alergias y de la rinitis crónica. Lo tomamos en cuenta, lo anotamos y en las próximas sesiones lo estamos platicando. Está pendiente porque lo vamos a incluir, ya van varias veces que me lo piden. Gracias, gracias Lore, gracias Caro. Ok, Vivi, si me pudiera decir cómo se llama el dispositivo que dice o qué aparato es excelente para revisar la diabetes. Bueno, tenemos diferentes aparatos, son los glucómetros. Los glucómetros son que con un pinchazo en el dedo sale una gotita de sangre. Miren, de hecho aquí tengo uno, se los voy a mostrar. Este es el del consultorio, algunos de ustedes ya los conocen. Este es el que yo utilizo en el consultorio. Se compone de un dispositivo para poder leer la tira reactiva. Este es el lector. Aquí tengo mis tiritas reactivas. Estas tiritas reactivas se insertan, como estas, se insertan en el lector. Aquí se pone la gotita de sangre, aquí en esta parte, y el lector lee el nivel de glucosa. Entonces, eso es de lo que se compone el equipo. Aquí está el lapicito, que es el que da el pinchazo en el dedo, y estas son las lancetas que se usan una sola vez, y estas son las que pues, nos permiten obtener la gotita de sangre del dedo. Estos son unos de los dispositivos con los que contamos. Hay de diferentes modelos, hay de diferentes precios, hay de diferentes tecnologías, pero digamos todos tienen el mismo principio. Y el otro dispositivo que les comento se llama Freestyle Libre. No voy a hacer promoción obviamente de la marca, simplemente pues es para platicarles pues el dispositivo que se usa. Tampoco es la intención o el objetivo de esta plática tampoco es hacer promoción del dispositivo, sino es pues poder platicarles las opciones que tenemos. Se llama Freestyle Libre, es del laboratorio Abbott. Se coloca en el brazo izquierdo este dispositivo, se pega, es como una calcomanía, es como un chip, se pega aquí en el brazo. Trae regularmente dos sensores, el dispositivo, y hagan de cuenta que la otra parte del lector es como un celular. Entonces lo sincronizan y ustedes lo pasan al chip, pasan el chip con el celular y ahí les da en tiempo real el dispositivo. Que eso sí quiero mencionarles, y esto es importante. Estos dispositivos duran 14 días y obviamente trae dos porque pueden hacer las lecturas durante un mes continuo. La ventaja de estos dispositivos es que hace gráficos, les da una determinación en tiempo real, ya no se tienen que estar picando y ustedes se pueden medir si quieren 80 veces en un día. Si se quiere medir la glucosa, 80 veces les da la lectura. Lo tenemos disponible en la tienda de Home Health Store. Ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes que son pacientes míos han podido comprar estos dispositivos en la tienda que tenemos en línea, www.homehealth.com.mx. Chequen ahí la parte de Home Health Store y ahí pueden encontrar también en venta el dispositivo. O si no, también lo pueden encontrar en algunos Sanborns, pero bueno, ahora con la contingencia los Sanborns están cerrados, y también lo pueden encontrar en algunas plazas comerciales, pero también es un poco complicado ahora con la contingencia poder encontrar estos dispositivos. Entonces es una buena opción pedirlo en línea. También la tienda de Abbott de Freestyle lo pueden encontrar, ahí también se los pueden enviar directamente a su casa. Bueno, no es publicidad, pero ahí lo pueden encontrar y eso les va a ayudar a mejorar mucho su control de glucosa en sangre. Ok, y si quieres BBSB, mándame un inbox o mándame un WhatsApp y te digo con todo gusto dónde es el mejor lugar para que lo encuentres y que lo puedas tener disponible rápido. Ok, muy bien, Adi, pues es justamente también lo que acabo de comentar, entonces ya respondimos este par de preguntas. Ok, gracias a todos por conectarse, gracias de verdad. Miren, estamos casi a una hora de la transmisión, casi cumplimos ya los 60 minutos de la transmisión y han surgido muchas preguntas muy buenas y muy interesantes. Les recuerdo, síganme enviando sus comentarios, síganme enviando sus propuestas de temas para poder platicarlos. Posteriormente vamos a invitar a algunos otros médicos para poder hacer estas sesiones de manera también con otro médico especialista en el área o otro médico especialista en el tema o algún otro médico que también pues pueda aportar información. Va a ser muy buena esta interacción. Pronto les voy a tener más sorpresas. Ahorita por el tema de la contingencia, pues bueno, estoy yo aquí transmitiendo para todos ustedes, pero
Muy pronto vamos a tener algunos otros médicos que van a estar interactuando conmigo como invitados y vamos a poder platicar en sesiones que van a ser muy buenas. También les quiero comentar que en la siguiente sesión vamos a utilizar también la plataforma de Zoom. Por si alguien se conecta de ahí, vamos a hacer el enlace de Zoom y Facebook, entonces lo van a poder ver en las dos plataformas y obviamente pues en la que ustedes quieran lo van a poder revisar. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, gracias a todos ustedes por su tiempo, por su interés. Cada vez son más personas las que se conectan, cada vez son más personas las que están aquí conmigo platicando y haciéndome llegar sus dudas. Y pues recuerden que tenemos un equipo multidisciplinario en medicina que puede apoyarles, tenemos un equipo multidisciplinario en salud que también puede apoyarles con sus familiares, con ustedes mismos y pues también con la gente que ustedes conozcan para poder estar mejores tratados y prevenir complicaciones al máximo. Recuerden mantener su glucosa en menos de 140 miligramos por decilitro y hemoglobinas glucosiladas en 6% y de esta manera van a poder evitar todas las complicaciones crónicas que puedan llegar a presentarse como riesgo. Les envío muchos saludos, les envío un abrazo a todos ustedes, cuídense mucho, permanezcan en su casa, usen su cubrebocas, laven sus manitas con agua y con jabón cada hora, cada 2 horas. Recuerden lavarse también las uñitas, recuerden también lavarse los puños de las manos, recuerden también permanecer en una distancia adecuada, guarden esa distancia con las personas y verán que también muy pronto vamos a salir adelante de esta contingencia porque recuerden, los pacientes diabéticos tienen un factor de riesgo extra con esta contingencia del COVID-19 que tenemos actualmente y obviamente pues los pacientes diabéticos descontrolados mucho más factor de riesgo. Entonces permanezcan atentos a las indicaciones que dan nuestras autoridades en salud, acudan con su médico de confianza o márquenle o llámenle también para poder aclarar cualquier duda que tengan. Yo estoy a sus órdenes, ya tienen todos ustedes mis datos, tienen mis redes sociales y cualquier cosa, cualquier duda, yo estoy disponible para ustedes. Les envío muchos saludos, que pasen una excelente noche y estaré aquí pendiente por si surgen más preguntas que contestar. Les mando un abrazo y que tengan una excelente noche.